Creo que es primera vez en mi vida que hago un live en Instagram. ¿En serio? Sí. No te creo. Yo los hacía antes como que mucho más, pero ahora un poco menos. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú qué tal? Estoy riéndome de los comentarios que me está poniendo la gente. ¿Qué te dicen? Tus temas son generalmente asociados con Venezuela, ¿sí o no? Bueno, la mayoría, obviamente, por razones obvias, pero sí, un poco. Ah, bueno, ya, les quiero explicar un poco cómo es la tendencia, porque sé que van a empezar a llenar con cosas de Venezuela. Vamos a hablar con Gaby varias cosas relativas a América Latina, perdón, a la política exterior de los Estados Unidos, a la economía de Estados Unidos y sobre la gala también que vamos a hacer en Florida. Pero vamos a empezar poco a poco. Sí, sí, bueno, empecemos con el contexto actual. Yo quería saber tu opinión acerca de lo que está pasando en Irán, porque obviamente hay como una comparación, ¿no? Que dicen que podría ser hasta más fuerte. El mismo presidente ha dicho que puede ser hasta más fuerte de lo que hicieron en Venezuela a nivel de, pues, de ataques, de amenaza, y parece que están en camino y van a hacer algo grande. ¿Qué piensas al respecto en comparación de lo que obviamente todos sabemos que pasó en Venezuela? Bueno, quizás yo diría que la diferencia fundamental, a ver, Venezuela e Irán pueden tener similitudes en el tipo de dictadura que se ha formado en dichos países. Obviamente, el de la Irán tiene un fuerte componente religioso, sumamente notorio, pero más allá de eso son, digamos, países que básicamente sobreviven o en gran parte tienen gran parte de sus riquezas a través del petróleo y de minerales. Y esto básicamente es lo que les ha dado ese dinero para poder establecer sus aparatos de represión internamente. Eh, a eso voy en que hay muchas similitudes en el sistema o en la forma, digamos, de lucrarse o de mantener el aparato de represión que existe en el país. E Irán siempre ha sido uno de los principales socios del chavismo y viceversa. De Sí, hecho, exacto. nosotros en Venezuela tenemos en la isla de Margarita, no sé si alguna vez has ido a la isla de Margarita, pero No te digo, conozco. bueno, es hermosísimo y deberías aprovechar y comprar un real estate ahorita que están baratos en Margarita porque se van a poner bastante caros dentro de poco. Ya empezó la demanda, ya me han dicho que ya empezó la demanda desde que se fue Es Trump. es muy probable, sí. Sí. Yo si pudiese compraría, pero si yo compro algo en este momento, mañana va Dios dado y me lo expropia, entonces tengo que esperarme un poquito, tengo que esperarme todavía un poquito. Qué complicado, Dios. Pero en fin, sí, o sea, creo que Irán tiene un poco más de poderío militar de lo que podría tener Venezuela. Y fíjate, ha habido un blackout informativo en Irán en las últimas semanas. Realmente no sabemos el número de muertos. O sea, llega un punto en el que Irán International, que es uno de los principales medios de Irán, apenas con una semana de protestas, hablaba ya de 20.000 personas asesinadas en protestas. ¿Qué tan verídico es? No lo sabemos. O sea, no tenemos la menor idea realmente qué tanto es verdad o no, porque hay un blackout informativo, o sea, quitaron el internet, no hay mucho acceso a la comunicación. De hecho, si te fijas, hemos dejado de ver las últimas semanas los videos de las protestas, pero lo poco que se sabe o lo poco que hemos escuchado es que hay hasta 2.000 muertos por día, entonces es realmente catastrófico. Dios. Sí, o sea, tienen como que varias cosas en común y obviamente han trabajado en la mano también. Entonces creo que ahora mismo estamos viendo como es toda una agenda, es todo un plan para la seguridad nacional. Por lo Sí. menos eso es lo que ellos han publicado en la, si tú vas a la página de la Casa Blanca, hay un libro, bueno, es un PDF, es como 33 páginas de seguridad nacional. Y ahí desglosan todo, todo el plan y cómo necesitan acceso a todas estas rutas, a todo, todos estos terrenos, por eso lo de Groenlandia. O sea, las personas pueden pensar que como que nos volvimos locos y como que de la noche a la mañana estamos que Venezuela y que ahora Canadá y ahora Groenlandia y ahora Irán, pero hay un plan No, muy concreto y específico que de hecho es público, solo hay que leerlo, está en la página web de la Casa Blanca. sí, no, y de hecho es súper interesante porque fíjate que el movimiento de Trump o parte de su campaña electoral y también gran parte de su gabinete son aislacionistas. Hablemos directamente, por ejemplo, de su vicepresidente J.D. Vance,
que ellos consideran que Estados Unidos debe aislarse por completo de cualquier tipo de interferencia en conflictos externos. Pero mi punto siempre ha sido, China no se aísla, Rusia tampoco lo está haciendo. Entonces, ¿qué pasa si Estados Unidos, siendo hoy la primera potencia y la única potencia, dicho sea de paso, que defiende la libertad y la democracia en otras fronteras, se aísla del mundo y le abre completamente el terreno? Es lo que ha pasado en América Latina. En América Latina, Estados Unidos adoptó una pobre política exterior durante los últimos 30 años, en los cuales básicamente dijeron, bueno, nosotros vamos a dejar de intervenir activamente, sencillamente vamos a enviar fondos a través de USAID para promocionar cosas, perdón la palabra, pero muy estúpidas, como es el caso de, por ejemplo, se descubrieron que en Ecuador y en Colombia había, no sé, millones de dólares para espectáculos de drag queens en escuelas primarias. O sea, cosas que no tenían el menor sentido, que no tenían ni pies ni cabeza. Y entonces, mientras que la política exterior de Estados Unidos durante muchas décadas eran estas cosas bien tontas, China y Rusia realmente se estaban apoderando de infraestructura dentro de América Latina, se estaban apoderando de minerales estratégicos y estaban cerrando realmente los negocios que eran importantes para garantizar la supremacía de China en la región. Y que el presidente Trump realmente haya abierto los ojos y haya dicho, oigan, esto es estúpido, nosotros no podemos seguir en esto y tenemos que reaccionar, pues para mí es una bendición y bienvenido sea realmente que esto esté pasando en este momento. Sí, sí, creo que como que se terminaron por fin los abusos y todo lo que se ha estado viendo por tantos años que ha sido tolerado y ya está llegando un punto final para eso. Hay una cosa que me preocupa ahora mismo en el contexto actual que es el dólar. El dólar ha llegado a su punto más bajo en los últimos 8 años Sí, y parece que todo es por estrategia, porque uno diría, wow, esto es una gran preocupación en la economía. Están perdiendo confianza en lo que ha sido la moneda principal. Obviamente muchos países ya no quieren tener tantos dólares porque saben que también se usa como un arma, ¿no? Los sí, podemos congelar, sanciones y todo eso. Pero es muy curioso porque las declaraciones recientes del presidente, él no está nada preocupado por eso. De hecho, es al contrario. Pienso que es una estrategia para llegar a la meta de ellos, que es lograr las tasas más bajas, que obviamente con Jerome Powell no se está logrando, ¿no? Hoy lo vimos tal cual, no se recortaron tasas y se queda hasta mayo y yo dudo mucho que él va a trabajar en la misma página con ellos, o sea, que les va a dar la contra y va a mantener lo que sigue haciendo. Ahora, a partir de mayo tenemos una gran oportunidad con un nuevo liderazgo del Banco Central y ellos han sido muy claros, ¿no? La administración actual es que quieren tirar la tasa de interés al piso. Han dicho que 1% debería ser, lo wow. cual es muy, muy agresivo, pero a ver, Sí, es la tomando en forma cuenta de que disparar el consumo. ni en el COVID creo que llegamos tan bajo, ¿no? Sí, sí, o sea, en el COVID llegamos, las tasas estuvieron en el piso y se lograron hipotecas a un 2%, un 3%. Yo fui una de las personas que me beneficié de esa política monetaria porque yo sabía que eso no iba a durar y también Claro. sabía que cuando eso pasa, luego las cosas cambian. O sea, sí, es como que muy positivo a corto plazo, porque la economía se estimula, todo el mundo quiere invertir, los activos, o sea, todo está Claro, como que porque disparado en demás. hay mucho dinero circulando, pero los problemas vienen un poco después. Mira, yo la verdad, no sé, en la política económica de Trump, yo soy un poco más, yo diría que yo soy muy conservador socialmente, pero en materia económica soy muy liberal. Ujú. Yo sé que es una palabra prohibida en Estados Unidos, pero es un liberal. No, 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 no ¿Quieres ver liberal, las tasas en el piso? Muchas no liberal personas lo progresista. quieren ver. O sea, yo pienso que sí, todos queremos ver las tasas. O sea, si te pones a pensar, wow, qué chévere que sea tan barato pedir dinero prestado y todo, pero al mismo tiempo debemos estar claros que siempre pasa la factura después. Los Sí, precios claro. suben, simple y sencillamente los precios Totalmente, o suben. sea, es el mismo tema de cuando empiezas con o sea, cuando hay digamos, una impresión descontrolada de masa monetaria y tú en un momento puedes pensar, bueno, sí tengo mucho dinero, pero de repente ese dinero empieza a dejar de poder comprarte las cosas que tu hogar necesita o lo que tú requieres. Y bueno, créeme que
si hay personas expertas en inflación son los venezolanos, porque tuvimos una hiperinflación en Por Venezuela eso. o sea, tú no te imaginas, o sea, ya ahorita es una locura porque yo hablo con mis amigos o familia que todavía tengo en Venezuela y me hablan de que el bolívar está en no sé qué carajo, o sea, me pueden decir que está en 20 o en 8.000 o en 7 millones y yo no sé qué es barato y qué es caro, o sea, yo ya no tengo la menor idea de cómo funciona la economía venezolana. Te desconectas porque en verdad es muy difícil de comprender. Cuando en Venezuela, no te estoy exagerando. Tú podías ir hoy en la mañana a una tienda o sea, comprar cualquier cosa, no sé, leche, arroz, no sé, lo que se te ocurra, y tú podías ir en la tarde y ese producto ya podía haber aumentado de precio 20, 30, 40, 50%. O sea, era una locura. Imagínate vivir tu vida sin saber, sin poder planificar cuánto van a costar las cosas hoy y cuánto van a costar al día Wow. siguiente. O sea, es demasiado complicado. Entonces, claro que Estados Unidos nunca va a llegar a ese nivel de vorágine o de locura económica, pero digamos que toda esa experiencia vivida de mi parte y de la gran mayoría de venezolanos nos hace ser muy recelosos ser con las políticas económicas que tienden a intervenir en la economía. Para mí, Sí. la economía, eh, entre menos intervención del Estado, mejor. Sí, sí, porque también es una locura. O sea, a nivel numérico, cuando vemos gastos masivos y luego vemos el dólar cayendo de una forma agresiva, es como que eso simplemente nos dice que se está perdiendo la confianza, ¿no? En la moneda. Pero como todo puede entrar en la parte de una estrategia que necesitamos eso para lograr la meta. La meta es recortar tasas, estimular la economía, ayudar al Producto Interno Bruto, reducir el déficit y todas son cosas que se pueden lograr, pero se tienen que lograr primero, o sea, tienen que tener su razón. No podemos ponernos a recortar tasas la loca si estamos bien, el mercado laboral está más estable, entonces, ¿qué excusa vamos a tener para hacerlo? Tenemos que tener una buena razón. Y me parece que es ahí donde se dirigen para mayo. Esa es mi predicción, que la segunda parte del año va a ser muy agresiva con recortes, pero la primera parte del año ya eso. Y fíjate, por ejemplo, el presidente Trump tiene un enfoque, te insisto, yo soy muy receloso con esas políticas económicas, pero más allá de ello, he apoyado siempre al presidente Trump. Como todo, ¿no? Tú puedes pensar que quizás esta política no es la más adecuada, pero en términos generales pues, ha sido lo mejor que le ha pasado a los Estados Unidos en mucho tiempo. Pero más allá de ello, me fue el hilo con lo que iba de las políticas económicas un poco. Ah, con el tema, ya recordé, de que en algún momento él llegó a decir de que su meta era que los aranceles sustituyeran por completo los impuestos a la renta, el impuesto a la renta Sí, de las que personas. esos ingresos sean suficientes. Ajá. Eh, Ese es un enfoque, porque fíjate, eh, yo que tiendo, como te digo, a lidiar o a concebir como mucho más positivo una vertiente de pensamiento económico en liberalismo clásico. Nosotros queremos la menor intervención del Estado y la menor cantidad de impuestos, pero existe la realidad de que el Estado debe existir. Yo no creo que el Estado debería desaparecer porque sería un anarquista y no lo soy. Entonces tenemos que buscar la forma de financiar al Estado. Y si Trump hubiese conseguido, me hubiese parecido incluso más justo que el impuesto sobre la renta, que es que el presidente agarre y diga que, bueno, nosotros vamos a financiar al Estado a través de aranceles y ustedes ya no van a tener que pagar más impuestos. Eso sería fantástico. Lo que no sé es si realmente es realizable, o sea, requeriría un cálculo económico que yo realmente no puedo realizar. ¿Por qué? Porque en ese caso, el arancel es también un impuesto. Es un impuesto, pero es un impuesto al consumo, es un impuesto al consumo de exportación e importación. Eso es básicamente el arancel. Y si tú haces que las personas dejen de pagar impuestos a la renta y que sencillamente se financie el Estado a través de ese arancel o de ese impuesto a la compra de determinados productos, está bien porque cada persona, es decir, si tú quieres comprarte, qué sé yo, un stroller, que lo estoy viendo aquí de frente, o un televisor, una laptop, lo que sea, estás pagando un impuesto, pero tú estás decidiendo pagar el impuesto sobre esa compra en particular. No es absolutamente a toda actividad económica que tú estás realizando. Entonces, si eso realmente fuese posible, creo que ahí sería donde el presidente Trump podría hacerme cambiar de idea.
sobre el tema de los aranceles, pero tendría que eliminar el impuesto sobre la renta. No Es sé si muy eso... disruptivo. Yo no sé si eso sea posible, la verdad. Obviamente, yo creo que todo el país estaría de acuerdo con eso, porque ¿quién quiere pagar impuestos sobre la renta? Pero es más un tema de que tenemos que solucionar la deuda nacional y para solucionar cualquier deuda, incluyendo la nacional, necesitas aumentar ingresos y los ingresos del gobierno son impuestos y necesitamos Y, y recortar tienes que, gastos y que tienes que nadie va a volar como, recortar. y tienes que volar como el 60% del gobierno, empezando por ahí. Exacto, o sea, tenemos que recortar gastos, pero de verdad que yo ya no pienso que eso se va a lograr porque cada vez el gasto está más controlado y cada vez la deuda aumenta más y eso siempre, siempre, o sea, nunca ha cambiado. Entonces estamos en un momento difícil en donde, ok, tenemos que colectar. Hay una realidad, ¿no? Y es que pasa, sobre todo a nosotros, cómo nos influyen las políticas internas como hispanos. Eh, los demócratas tienden a apelar a los hispanos con promesas migratorias, básicamente. Los demócratas tienen Mm. 30, 40 años prometiendo Pero una nunca reforma, cumplen, ¿no? una reforma migratoria exactamente, que nunca llegó. En eso estamos claros. Pero los republicanos, por otro lado, hacen algo similar, no con los hispanos, porque ellos no le hacen promesa a los hispanos. Nosotros tenemos que explicarle bueno, nosotros tenemos que explicarle a los republicanos por qué su mejor alianza estratégica, más allá de lo que sea, es con los hispanos, y a los hispanos por qué su mejor alianza es incluso también con los republicanos. Por un tema de creencia, valores y de cultura que no comparten con los demócratas. Pero eso ya es otro tema. Pero el punto es que los republicanos también tienden a hacer muchas promesas sobre aspectos económicos y sobre recorte del Estado. Y cuando llega el momento de ejercerlo, no lo No cumplen. son conservadores. Es muy cómico eso, porque es como que un segundo, yo a veces veo los temas económicos y digo, esto no es conservador, o sea, es muy agresivo, es al contrario, y creo que también son bastante disruptivos porque, o sea, estamos en una nueva era, ¿no? Todo está cambiando y lo entiendo, pero también al nivel numérico tiene que funcionar. No Sí, podemos estar con una deuda nacional trillonaria, un déficit gigante y pretender que el dólar va a estar posicionado de la mejor manera. No, el dólar está afectado y sí, cuando empiece la impresión de dinero, que tarde o temprano la van a empezar, porque eso es por ciclos, sí. recortes de tasas agresivos, impresión de dinero, el dólar, la gente que esté viendo esto debe saber que va a valer menos cada vez más. O sea, ya está afectado, el poder adquisitivo se está afectando cada vez más. Y por eso mismo, de hecho, estamos viendo la locura que vimos hoy y estos días y estas últimas semanas y meses, que es el disparo del oro y la plata, de las materias primas. Por Sí. eso. Porque ¿dónde está poniendo la gente su dinero? La gente ya no quiere estar en dólares. O sea, el dólar deben saber que no está respaldado por absolutamente nada. El dólar es literalmente un papel y solo tiene valor porque tenemos un acuerdo en la sociedad que tiene un valor. Pero de forma literal, La confianza que ya no tenemos está... sobre... Claro, antes estaba respaldado por el oro en las épocas de Nixon. Eso ya no es así. El, Ahora el- tu dólar... Nixon, perdón por lo que voy a decir, pero es uno de los peores villanos de la historia porque Nixon acabó con el acuerdo de Bretton Woods. Yo sé que Así, esto es muy profundo para hablarlo, para pero un Nixon, live. pero Nixon acabó con el acuerdo de Bretton Woods y eso es básicamente lo que ha ido destruyendo la economía en los últimos 50 años. Sí, sí, de verdad que que es un tema complicado, todo este tema del dólar y hay que prestar atención cuál es el impacto, ¿no? No es que el dólar cayó y listo, no pasó nada. Ya se ve el dinero inteligente, el dinero a nivel de bancos centrales internacionales, el dinero institucional, el dinero corporativo, el dinero de Wall Street, se está yendo todo ese dinero A a real estate, materias primas. y a Y real no estate. solo oro y plata, ojo, también es uranio, también es litio, también son tierras raras, también es cobre, o sea, materias primas en general, porque aparte de lo obvio, ¿no? O sea, ¿quién no quiere tener oro y plata, los metales preciosos? Es que son tan necesarios para la tecnología, para la energía, para la defensa, para las baterías de Tesla, por ejemplo, para todo lo que usamos, para los chips. Entonces la gente no sabe como que no solo se trata como que de un metal precioso, sino es algo que es necesario, Sí, que necesitamos. Y cómo uno no va a querer poner invertir en eso, ¿no? Porque te protege tu poder adquisitivo. sí. Hay que hacer mucho seguimiento a este tema del dólar porque de verdad yo creo que podría empeorar, Está bien, ¿no? definitivamente. Y por eso creo que, aprovecho para decirlo que es súper importante lo que ustedes hacen, digamos, con su organización, porque
En Estados Unidos, bueno, nosotros somos inmigrantes en los Estados Unidos y obviamente pues eh, por diversas razones nos hemos ido como adaptando y adentrando mucho más en la política y en la cultura estadounidense. Pero la realidad es que en nuestros países de origen no tenemos en lo absoluto educación financiera y educación económica básicamente de ningún tipo. Fíjate, cuando yo ingresé a la universidad, yo estudié Derecho, yo me gradué de abogado, y yo tuve dos cursos de economía en la universidad. Y literalmente mis cursos de economía iniciaban con Karl Marx y terminaban, bueno, sí te dan un poco por encima, por ejemplo, lo que era Adam Smith, pero básicamente en todos mis cursos de introducción al derecho, a la sociología y la economía, básicamente todo empezaba con Karl Marx y terminaba con Keynes. Entonces, básicamente, todas las políticas económicas que a mí me enseñaron era lo que venía relativo al marxismo y terminaba en Keynes, que era básicamente pues impresión de masa monetaria, etcétera, todo lo demás y alta intervención del Estado. Nunca aprendí en la universidad, por ejemplo, lo que era la economía austriaca, etcétera, el liberalismo clásico, la escuela de Chicago, todo ese tipo de cosas. Y es algo que realmente hace falta en términos económicos, pero también el hecho de tener educación financiera, saber cómo invertir tu dinero y saber todo ese tipo de cosas. Exacto, exacto. Entonces eso es lo que nosotros enseñamos y de verdad que lo vemos tan necesario porque la gente, o sea, si, no te imaginas la gente que me llega, o sea, a mí me llegan personas desde doctores, doctores conocidos que tú dices, wow, esta persona es la más estudiada que puede existir, o sea, literal décadas en su profesión, que sabe abrir un cerebro, ¿ok? Algo que casi nadie sabe, sin embargo no sabe cómo invertir. Es como irónico, es como que no es ignorancia, no quiero que nadie sienta como No, que, no, ay, no, si yo no. no sé, es ignorante. Las personas pueden ser genios o las más estudiadas en sus carreras, en lo que sea, pero no tienen ese conocimiento básico en cómo proteger su dinero de la inflación, de la política monetaria cambiante, del dólar débil, o sea, de todo lo que estamos viendo, no les incluyeron. ¿No? En todo lo que pagaron, todo lo que invirtieron en sus estudios, no les incluyeron este material. Y de verdad que yo pienso que debería ser incluido por lo menos lo básico, ¿no? Para uno no estar tan perdido de adulto. Totalmente. Gaby, ahora, y aprovechando que estamos hablando de esto, digamos, del rol de su organización, hablemos un poco de la gala que van a hacer es el día de febrero, ¿no? En Mar-a-Lago. Explícanos cómo empieza todo esto a desarrollarse, porque al principio eran como cursos y cosas más relativas a término económico, de repente, ¿por qué se van metiendo a la política y cómo se han acercado tanto al presidente Trump? Sí, bueno, en realidad, sí, o sea, yo, para contexto, ¿no? Yo estudié y trabajé en Nueva York y lo mío es la bolsa Ok. desde siempre. Sí, o sea, desde siempre, desde literal los 18, porque fui a una universidad que se llama NYU, que está a pasos de Wall Street. Entonces, ese es mi mundo como literal desde adolescente, imagínate. Entonces, mucho tiempo, muchos años. Pero todavía tienes Eh, acento limeño. ¿Cómo? Todavía tienes acento limeño. Limeño, ay, qué bien. Siempre me gustó el acento limeño. No lo quería perder, pero a veces se mezcla y es un poco raro con otras cosas. Eh, Pero bueno, el tema fue que, claro, o sea, yo siempre me enfoqué en la bolsa desde muy jovencita y luego, recién en el 2019, es que yo abro mi propia organización y empiezo a compartir mis conocimientos. O sea, antes era todo súper privado, solo para mi círculo, solo en Manhattan. Y en el 2019 es que yo me abro y empiezo a compartir con el público, ¿ok? ¿Cómo de eso nos vamos a lo que es política o Mar-a-Lago o Trump, Kennedy, todas estas cosas? En realidad empezó hace muy poco eh, en las elecciones presidenciales, cuando Kennedy se estaba presentando, Kennedy Jr., como Ok. candidato independiente, ¿ok? Nos contrató a mí y a mi esposo para liderar el departamento del voto latino. ¿Cómo nos conocemos y cómo nos contrata? De hecho, fue un invitado a nuestra conferencia de Latino Wall Street, que aparte de pues, educar, nosotros hacemos conferencias muy alto nivel, siempre van de los mejores invitados, expertos en sus áreas. Invitamos a Kennedy y él vino como un invitado, o sea, ningún contrato, como un invitado. Y tuvo tan buenos resultados por venir a nuestra conferencia porque básicamente se fue viral en los medios hispanos.
la forma que nuestra audiencia reaccionó a él, nadie sabía que él hablaba español fluido, o sea, Ah, yo tuvo tampoco sabía. sí, ha vivido en Perú, ha vivido en Puerto Rico, ¿En o serio? sea, No tiene la habla menor idea. español, te habla español así, fluido. De No hecho, tiene en la la menor idea. entrevista que le hice en el escenario, en los primeros minutos me contestó todo en español y Ok, todo el mundo, o sea, volvió locos a todos, ¿no? Voló la cabeza. Y bueno, es una enciclopedia ese hombre, ¿no? Y en ok, fin, por solo ser nuestro invitado a nuestra conferencia, o sea, obtuvo tan buenos resultados. El New York Times el día siguiente escribió un artículo acerca de cómo se disparó con el voto latino, o sea, ujú, cómo básicamente los latinos lo están apoyando de una forma exagerada. Y entonces es que la campaña me hace acercamiento y me dicen, wow, de verdad que vimos estos resultados, lo cubrieron en todos estos medios, los que él nunca está, y queremos trabajar con ustedes. Entonces ellos nos dan un contrato a mí y a mi esposo para liderar el voto latino en su campaña. Ese ok, contrato fue corto plazo, porque obviamente es una campaña, y luego lo que pasó fue que él pregunta. cerró la campaña para irse, para unirse con Trump. Que si todos recuerdan, estamos hablando del 2024, o sea, reciente. Esto pasó hace un año y medio, digamos. Entonces, cuando sucede eso, él nos dice, ¿no? O sea, nos hace una reunión, estamos todos en Zoom con él, los de la campaña, y nos dice básicamente lo que va a pasar, los próximos pasos. Entonces, nosotros paramos de, o sea, el contrato se pausa para todos, todo queda en pausa, y luego se abre lo que se llama el Make America Healthy PAC, que es Political Action Committee, que es el Comité de Acción Política, y ese comité nos vuelve a contratar. ¿Ok? Entonces, hacemos comerciales con ellos, hacemos diferentes iniciativas y continuamos a estar siempre en comunicación tanto con él como con su equipo, con las personas internas, hasta el día de hoy, porque de verdad que logramos grandes resultados. Ahora, cuando él se pasa oficialmente a Trump, nosotros también. Y es Ok, así como nosotros terminamos con Trump. En realidad, para serte transparente, yo nunca fui, que en el 2016 fui la primera en apoyarlo ni nada de eso, como algunos. Yo soy de esa ola más reciente, ¿ok? Mucho más reciente. Y todo empezó con mi experiencia con Kennedy. Y fue en realidad que yo creía tanto en Kennedy, creía en él, que cuando él decidió tomar ese paso me dio esa confianza, como que estos líderes unidos, eso me dio como que una esperanza, como que de verdad podemos avanzar. Eh, y fue así como terminamos acercándonos a él, eventualmente nos invitan a eventos, al backstage de los rallies y cosas así. Tenemos diferentes reuniones, fotos que se van virales con las banderas de Puerto Rico, por ejemplo, con mi esposo. Y eso la campaña lo compartió ese material, todo en relación al voto latino y disparó nuevamente los números con eso. Entonces nos han dado crédito en estas campañas, tanto en la de Kennedy como en la de Trump, en ayudarlos con el voto latino. Fue así como nos involucramos en política, no fue algo planificado, fue literal como coincidencia, como que sí, yo siempre por casi 7 años he tenido invitados de alto perfil en mis eventos y lo tuve a él porque era el año de elecciones, era el 2024, pues lo tuve a Kennedy, ¿no? El ok. candidato independiente. Y fue como que salió tan bien que él nos mete a este mundo, él nos da este contrato, y bueno, desde ese momento yo he sido muy clara y muy transparente también, porque a mí no tengo nada que esconder, o Sí. sea, si yo recibí un contrato no me parece nada malo, o sea, no tengo, hay gente que nunca diría eso, ay no, es un secreto, yo no tengo nada que esconder, es tal cual como sucedió. Y digamos, en esta gala, ¿cuál es digamos, el propósito Ujú. fundamental que quieren lograr en esta gala? ¿Quién es? Bueno, yo no voy a decir nombres porque no quiero después decir un nombre y después dar una primicia que todavía ustedes no han dado, pero háblanos un poco más. Por Ay, eso no voy sí, a nos decir nada. tienen súper controlados con los nombres, eso ha sido una locura. Pero bueno, ¿cuál es el propósito de esta gala? Para empezar, yo voy a Maralagos del 2024 Ok. por el tema de elecciones, porque fui invitada a la fiesta de elecciones y bueno, la fiesta de Año Nuevo, todas estas fiestas privadas que han tenido todo en relación a la administración y a ellos. Y estoy en este mundo nuevamente desde el 2024, por lo que entré con lo Ustedes, que les acabo de ustedes, explicar ustedes están viviendo en dónde ahorita. en Palm Beach, entonces estamos súper cerca. Ah, están viviendo en West Palm Beach, ok. Cuando nos mudamos a Florida, estamos en Miami y quedamos, o sea, no podíamos más con ese tráfico y dijimos, tenemos que irnos más al norte porque de verdad que no podíamos más, es una pesadilla.
Entonces, en fin, ¿qué sucede? Que esta gala es la primera gala hispana en la historia en el Ok. Club de Mar-a-Lago. Mar-a-Lago es la casa de Trump que tiene más de 100 años, o sea, es una cosa que ha existido por muchísimo tiempo y nunca se ha hecho una gala hispana. Ahora, yo he hecho eventos en Mar-a-Lago antes, pero nuevamente yo estoy yendo, o sea, de forma consistente desde el 2024, pero han sido eventos más pequeños, más exclusivos, más privados, eventos con mis patrocinadores, con mis clientes, con mis amigos, con mis familiares. He hecho muchos eventos, pero han sido pequeños, en los salones pequeños. Nunca hemos hecho un evento con 650 personas, como Ok. va a ser este evento. ¿Ok? Esto es una gala y ¿cuál es el propósito de esta gala? Es demostrar el poder, la influencia y el éxito de los hispanos. No siempre se habla de qué poderosos somos, no siempre se habla de cuánta influencia tenemos literalmente en decidir quién Claro. gana en una elección. No siempre se cuentan nuestras historias en las diferentes áreas, en deporte, en finanzas, en el mundo de negocios, en el mundo de música. No siempre se nos eleva de la forma que nosotros pensamos merecemos ser elevados y que esas historias se cuenten y se compartan, porque hay demasiado talento, demasiado éxito en la comunidad hispana en Estados Unidos y alrededor del mundo, y el propósito de ese evento es demostrar eso. Se llama Hispanic Prosperity porque hay mucha prosperidad en la comunidad hispana. Y yo sé que estamos acostumbrados a escuchar que de Univision y Telemundo y todo esto, y nada, o sea, ellos son mis amigos, ¿ok? O sea, nada en contra de ellos, pero siempre es esta cosa ay, que el hispano no le alcanza, que el hispano es Sí, pobre, sí, que el hispano como una es narrativa victimista todo el tiempo. siempre nos colocan como que somos, ¿sabes qué? Lo más bajo y eso no tiene que ser así, ese es el Y la punto. gente está preguntando de cómo hago para estar en el evento. Bueno, el evento en realidad está sold out en el sentido que si vas a la página no hay tickets. Ahora mismo tuvimos que editar ¿Mm? la máxima capacidad que se tiene que hacer, pues tienes que hacer toda una gestión y lo hicimos y hemos abierto un par de mesas más que las estamos trabajando por solicitud. Entonces, no es así como que compras un ticket, tienes que aplicar, pasar Ok. por un filtro. Trabajamos obviamente con servicio secreto para la seguridad. O sea, no es así como que, ay, a lo loco, cualquier persona puede ir. Nunca ha sido así. Yo jamás he hecho eso, ni haría eso, ni puedes hacer eso en Mar el Lago. Es muy Claro. privado, muy exclusivo, muy como que selectivo en ese sentido. Em, pero en fin, tenemos, o sea, a ver, más de 100 invitados ultra alto perfil, poderosos, diferentes industrias, es lo chévere que vas a ver desde artistas a hombres negocio, a políticos, o sea, vas a ver una variedad de personas exitosas en la comunidad hispana y por supuesto también van a ir muchos americanos, hay muchos americanos que están yendo, están contribuyendo y todo. Tenemos 40 sponsors corporativos y muchos son americanos también. Entonces hay toda una variedad de personas, pero el punto es resaltar el éxito. El éxito que tenemos, que de verdad yo pienso que no es resaltado suficiente, porque cada vez que escucho algo de un hispano, no es algo muy motivador, ¿sabes? Seríamos, si los hispanos en Estados Unidos conformáramos un país, seríamos la quinta economía del mundo. Imagínate el poder, o Sí. sea, creo que especialmente en el Y- contexto de los midterms, que alguien ahí por ahí está preguntando qué pienso que va a pasar en los midterms, qué pienso que si sí, no ganan el voto latino no van a ganar, eso es lo que pienso, sí, no, que 100%, tienen 100%. que ponerse las pilas. E insisto, los republicanos tienen que entender eso. Y el otro tema es el tema con el dato que te acabo de dar, de que si nosotros conformáramos una nación independiente dentro de los Estados Unidos como hispanos, seríamos la quinta economía del mundo, eh, que es el otro tema que es importante entender. Los países de América Latina no son pobres por su gente, porque hay gente que dice, no, bueno, es que la gente de América Latina es ignorante o lo que... No, la gente de América Latina, o no, perdón, no la gente de América Latina, nuestros países son pobres porque hemos tenido pésimas instituciones, hemos tenido pésimas personas manejando el poder y hemos tenido pésimas ideas gobernando nuestros países. Con un sistema diferente, nuestros países tendrían que ser o podrían ser igual de ricos a como lo es Estados Unidos o con la calidad de vida de cualquier país europeo, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Entonces, sí, sí pienso que es bien importante que se dé esta, digamos, esta interconexión
este tipo de eventos y también, insisto, lo que ustedes hacen de promover un poco la educación financiera y de que la gente realmente entienda realmente cómo salir adelante. Exacto, 100%. De eso se trata. Latino Wall Street es educar y empoderar. O sea, no solo educar que las personas aprendan, que la economía, cómo te afecta, que las inversiones, cómo te beneficia, sino también, ¿sabes qué? Vamos a empoderarnos y vamos a mostrar y contar todas estas historias de éxito y demostrar a todo el mundo, ¿ok? Lo que somos capaces, qué tan alto podemos llegar y qué poderosos somos, ojo, en todo sentido, especialmente para estas elecciones que vienen. Sí, fundamental. Y te insisto que nosotros somos el vehículo, ese vehículo que tenemos que intermediar entre republicanos y los hispanos para que entiendan que tenemos una causa y una lucha en común que es salvar a los Estados Unidos. Que por favor lo entiendan, tenemos que hacérselo entender. Sí, así es, Javi, exactamente. bueno, estamos a 28 de enero. Ojalá y nos veamos pronto, para que nos veamos unos días. Sí, sí, exacto. Vamos ahí a tenerte como invitado especial y bueno, ya por ahí quizá hay una sorpresa contigo. Por ahora no podemos dar más detalles de eso. Casi todo es el factor sorpresa. O sea, yo no he desglosado agenda, no, no voy a hacer eso porque no, porque va a ser todo así como tipo sorpresa. Pero bueno, ya les contaremos más. Nosotros los venezolanos tenemos mucho que agradecer al presidente Trump. Yo sé que hay mucha gente que todavía está desconfiada, pero tenemos mucho que agradecerle. Hay muchas cosas que por razones obvias nosotros no podemos compartir, que son también cosas que te cuentan en confidencia, digamos, gente del gobierno, pero creo que va a ser de ahora en adelante los mejores años para Venezuela y también luego vamos por Cuba y por Nicaragua. Sí, literal, ya, vamos con todos de una. De una, sí o no. Bueno, Manuel, ha sido un gusto conversar contigo. Te veo pronto Nos vemos pronto. y bueno, apenas podamos así revelar más cosas, yo te aviso. Dale, un abrazo. Ok, buenas Bye. noches, gracias. Bye. Chao.